Seamos bienvenidos todos a la casa del Señor, iglesia Soy de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Así es de que, así como están paraditos, le voy a pedir de que vaya conmigo a la Biblia, Génesis 7, vamos a leer del 7, vamos a leer desde el Génesis 7, 17. Bendito sea Dios. Amén, gracias. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la Reina Valera y dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos con agua. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Padre, buen Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu bondad, por tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, Dios Todopoderoso, que nos enseñes, Señor bendito, en esta hora, Señor. Te pedimos que un maná nuevo, un maná fresco envíes a nuestras vidas, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, sea tu Espíritu Santo, Señor bendito, poniéndole doble porción de bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, bendito sea Dios. Esta noche vamos a estar hablando de el bautismo en agua. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Gracias. Y es que la Biblia a nosotros nos explica muchas maneras de bautismo en realidad. Y la importancia del bautismo en agua, por ejemplo, lo estábamos leyendo allí, ¿verdad? De cómo Dios sumergió la tierra en agua. Mire qué tremendo. Dios sumergió la tierra en agua con el propósito de eliminar la maldad que existía. Aleluya. Entonces, matando a toda carne y a todas sus obras, a todo aquello, dice allí, el versículo que acabamos de leer, que tenía nariz, a todo animal que podía respirar. Todo eso Dios tuvo que Él, a causa del pecado que estaba habiendo en los tiempos de Noé. Usted, si lee la historia en el 6, dice de que Noé era el hombre más justo que había en aquel entonces sobre la faz de la tierra. Y entonces Noé, él miraba cómo si usted se va en el capítulo 6, hay una área ahí donde dice de que las hijas de los hombres eran tan hermosas que los ángeles venían aquí a la tierra y tomaban cuerpo humano y tenían relaciones sexuales con las hijas de los hombres. No estoy hablando de ángeles de Dios, sino que se acuerda que cuando cuando Satanás cayó, él se trajo las 3/4 partes de los ángeles de Dios. Y entonces esos ángeles tomaron algunos de ellos cuerpos
humanos, y entonces, como eran ellos espíritu, formaron un cuerpo y hacían eso. Entonces, ellos empezaron a hacer, mire, por eso es que Jesús cuando habla en Mateo 24 dice, como en los días de Noé, que estaban haciendo esto, estaban haciendo lo otro, estaban haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque la maldad de aquel entonces había incrementado de una manera tanto así, que nosotros pensamos hoy en día que la tecnología, esto es lo más reciente, tal vez 25, 30 años atrás, no. En aquellos tiempos había otro tipo de tecnología más terrible. En los tiempos de Noé, imagínense que los mismos ángeles, con ese conocimiento que tenían ellos vinieron a hacer aquí cuanta cosa. Si usted lee bien, cuando en la Biblia, allí en Génesis 6, dice de que tanta era la maldad de aquel entonces, tan abominable era ante los ojos de Dios, que Dios se había aún arrepentido de haber hecho al ser humano. Mire qué triste, ¿verdad? El ser humano, y esos mismos tiempos, por eso dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, estamos viviendo los mismos tiempos. Lo único que esta vez la tierra no va a ser así como lo hizo en los tiempos de Noé, que tuvo que Dios sumergirla en agua para matar toda maldad que había aquí. Imagínense, si hoy en día vemos de que hay animales cruzados unos con otros, en aquel entonces era peor, cuando un hombre, mitad era hombre y mitad era animal, caballo, y no me acuerdo cómo le llaman a ese tipo de gente, ¿si alguien te acuerdas? Lo que es el minotauro. Ajá, los minotauros y eso. Nosotros cuando niños mirábamos esas cosas en las caricaturas y decíamos, ah, qué bonito. No, pues no entendíamos de esas cosas. ¿Verdad? Que sacaban los muñequitos, sacaban un hombre o un muñequito ser humano mitad y la otra mitad era un caballo y cosas por el estilo. La Biblia habla del sátiro. El sátiro es una persona que es mitad cabra y mitad... Ajá, y también está el rey del Leviatán, ¿verdad? Que dice que es parte humana y lo demás es pez. Hasta lo vemos en los dibujitos eso. Entonces, imagínense, la maldad había incrementado tanto que en esos días Dios tuvo que bautizar la tierra, porque estamos hablando del bautismo en agua, para deber de raer todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Y entonces, imagínense ahora si eso lo trasladamos a los tiempos en cuando Juan el Bautista, por eso le llaman Juan el Bautista, porque él bautizaba, ¿verdad? Él vino predicando un evangelio diciendo, arrepiéntanse de todas las maldades que han hecho, y al hacer eso, Dios, el reino de los cielos va a llegar aquí a esta tierra. Miren qué tremendo. Entonces, dice allí, Juan el Bautista dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense qué tremendo. Pero unos versículos anteriores, dice el 3, dice, pues en aquel de quien habló el profeta Isaías, porque en el tiempo de Isaías se profetizó de que habría de venir este hombre, dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahí es donde empieza, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Imagínense, entonces él se iba por todos las áreas, Jerusalén y toda Judea, todas las provincias que habían allá alrededor del Jordán, y todos él les predicaba, arrepiéntanse, lo mismo que hoy se predica. Así es. Porque nosotros tenemos que predicar eso mismo. Aleluya. Que todo ser humano
debe de arrepentirse, ¿verdad? Por eso es de que Jesús nos dio unos mandatos a nosotros. Ir por el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura, y todo aquel que cree, ese será salvo. Entonces, imagínense, por eso es de que nosotros les decimos que debemos de arrepentirnos de los pecados, confesar los pecados a Dios, y Él, que es fiel y justo en perdonar, nos va a perdonar todos los pecados. Aleluya. Ajá, entonces, imagínense, pero hay allí mismo en esa historia, allí hay una cosa que a mí me gusta mucho, lo que aquí sucedió. Está en el 13, ahí mismo, en ese mismo Mateo 3:13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser, ¿qué dice ahí? Bautizado. Imagínense, por él. Más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya, sí, sí. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos acerca de eso? Porque me estoy alineando un poco a lo que predicamos el otro día acerca de la Santa Cena. ¿Se acuerdan que le hablé que habían dos mandatos de parte de Jesús? Uno es el bautismo en agua, y el otro es la Santa Cena. Son dos ordenaciones que Él nos dejó a nosotros, entre otras, hay muchas más, pero estas son las que quiero que se queden dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mismo Jesús, Él cumplió toda ley. Amén. Miren, Jesús, ahorita no recuerdo en dónde está, pero Jesús dice de que cuando Él era un niño nacido de 8 días, lo presentaron en el templo, lo ofrecieron a Dios. Y entonces dice de que allí les circuncidaron a Jesús en ese momento. Ok, Jesús estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, y todo lo que los profetas, ellos anunciaron, Jesús lo cumplió, ¿verdad? En su obediencia. Pero cuando esto ocurre, ¿verdad? Él cumple todo lo que es la ley. Pero dice aquí la Biblia de que Él, cuando de 8 días, Él no fue bautizado. Por eso es de que nosotros no bautizamos niños ni bebés. No se bautizan porque no tienen un pecado en sí de que ellos arrepentirse. Porque por eso dice, todo aquel que se arrepiente, ellos no tienen de qué arrepentirse, no tienen un conocimiento. Mire, a mí yo recuerdo de que la iglesia tradicional a mí me bautizó de 8 años. ¿Por qué? Porque nadie sabía que yo estaba bautizado. Pero normalmente se hace cuando son bebés. Pero un bebé no tiene de qué arrepentirse. Jesús nos muestra aquí, la palabra nos dice de que a Él lo presentaron. Amén. Y entonces, ¿qué entonces en el Antiguo Testamento? ¿Qué era el pacto? ¿Qué era el requisito que el ser humano tenía que cumplir para de ser acepto, vamos a decir así, a Dios? Era que tenía que ser circuncidado. Ahora Jesús lo cambió. Por eso es que leemos aquí. Gloria a Dios. En el Nuevo ya Testamento Jesús viene, se presenta ante la autoridad máxima que había en la tierra, que era Juan el Bautista, el ser humano espiritual máximo que agradaba a Dios en el tiempo de Jesús. Él se presentó delante de Él y dice allí, por eso dice así en Mateo 3:14, dice, el 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mire, él voluntariamente
Jesús voluntariamente, Él fue y se presentó delante de la máxima autoridad, que pudiéramos decir de que aunque Él andaba vestido, así como dice ahí, que andaba con pieles de camello y con sandalias de no sé qué, andaba Él totalmente mal vestido, pero para Dios, ese hombre Juan el Bautista, era el profeta mayor que había en aquel entonces. Entonces viene Jesús, se presenta ante él y le dice, se presentó para ser bautizado, dice ahí el 13, ¿verdad? Entonces, ¿por quién? Por Juan. Ahora bien, dicen los que saben que Jesús más o menos tenía como 30 años cuando esto ocurrió. ¿Okay? Él tenía 30 años cuando él voluntariamente se presentó delante de Juan para ser ¿qué? Bautizado. Pero más Juan dijo, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, ¿y tú vienes a mí? Y él le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, así conviene que cumplamos toda profecía. Entonces, cuando Jesús viene y Él es sumergido adentro, metido en las aguas, allí Jesús entierra a un viejo hombre, pero para mostrarnos a nosotros que así lo tenemos que hacer nosotros. Es una enseñanza que Jesús nos da a nosotros, el ejemplo. O sea, si usted y yo queremos seguir el ejemplo de Jesús, eso es lo que Jesús hizo. Jesús dice en la Biblia que Él no tenía ningún pecado ni nada de que arrepentirse. Mas sin embargo, para enseñarnos a nosotros, Él dice que se sumergió. Entonces, cuando Él se sumerge y nosotros nos sumergimos en el agua, allí estamos nosotros sepultando al viejo yo, al viejo hombre. Por eso es de que es importante. Ahora bien, quiero alinearles dos cosas aquí. Ahora quiero poner la parte de la Santa Cena. ¿Se acuerda que le expliqué que el pan significa el cuerpo de Jesús? Y el vino, ¿qué significa? La sangre de Jesús. Ok. Lástima. Ok. Voy a hacer esto. Porque quiero que quede bien claro esto que quiero decir. Cuerpo es el pan, ¿verdad? Ok. Y el vino, aquí, ¿qué ponemos? Sangre. Ok. Esto es la Santa Cena. Ok. Ahora bien, cuando uno se bautiza sumergido, ¿verdad? Eso significa muerte. Y cuando uno sale del agua, ¿cómo se diría? Que emerge del agua. Emerge del agua. Significa vida. ¿Okay? Ahora bien, este es bautismo. Ay, disculpe porque no soy maestro. Ok, ¿por qué la Santa Cena? La importancia de la Santa Cena, porque el cuerpo que representa el pan, ese, cuando se hace el bautismo, ese cuerpo es sepultado en las aguas. El cuerpo, el viejo yo, el viejo hombre. Entonces, cuando ya emerge de las aguas, que es el vino, la sangre de Jesús nos da la vida eterna. Lo mismo lo podemos poner aquí en esta área. Sumergido, mata al viejo hombre. Igual cuando uno come la Santa Cena, el cuerpo de Jesús, eso uno está sepultando al viejo hombre. Al comer el pan, usted sepulta. Por eso le digo yo, tenemos que cuando hacemos la Santa Cena arrepentirnos del pecado. Arrepentirnos, ¿por qué? Porque cuando nosotros comemos el pan, estamos sepultando al viejo yo, al viejo hombre. La sangre de Jesús, cuando nosotros tomamos el vino, entonces la sangre de Jesús, ¿qué significa? Vida. Entonces nos da vida a nosotros. Por eso es de que la importancia de la Santa Cena y del bautismo. ¿Por qué? Porque los dos en el mundo espiritual lo llevan a lo mismo a nosotros. Uno significa muerte, sepultar,
Y cuando emerge del agua es vida, es otra nueva criatura, una nueva persona, ¿verdad? Y entonces, por esa razón es la importancia de la Santa Cena. Pero por eso yo les decía ese día, nosotros tenemos que tomarla adecuadamente. Todos podemos tomarla, toda persona que cree en Jesús la puede tomar, pero para que tenga el beneficio que Dios envía a que tenga, tenemos que hacerlo adecuadamente. Sí. Entonces, igual el bautismo, el bautismo tiene que ser de la misma manera. Nosotros tenemos que creer en Jesús, arrepentirnos de todos los pecados, arrepentirnos, confesárselos al Señor, y entonces cuando nosotros, ¿por qué? Porque no podemos bautizar, por ejemplo, si una persona nueva viene y me diga, yo quiero ser bautizado, ok, primero, es lo primero, tienes a Cristo en tu corazón, lo has confesado públicamente, has dicho de que Jesús te perdone, ¿se acuerda la oración de fe que siempre hacemos? Pero igual, como Jesús vino Él voluntariamente, así mismo tenemos que nosotros venir voluntariamente y aceptar a Jesús voluntariamente. Y haciendo eso, inmediatamente puede ser bautizada la persona, pero se requiere de que crea, porque todo esto nosotros lo hacemos por fe. Mire, el tema ya casi lo di todo en esto, rapidito. Ok, bendito sea Dios. Amén. Bendito. Entonces, el bautismo en agua significa muerte, ¿verdad? El bautismo es cuando uno es sumergido, ahí muere el viejo hombre. Y cuando emerge nuevamente, ahí resucita. Resucita. Porque eso es lo importante, mire, de que nosotros hagamos eso, ese acto, es un acto, perdón, no acto, acto de fe. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Miren, Primera de Pedro 2.9, bendito sea Dios, ahí está en la pantalla, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús, porque el ser humano cuando no tiene a Cristo anda en tinieblas, ¿verdad? El ser humano anda en tinieblas, pero cuando ya viene y acepta a Jesús en su corazón, entonces es que es trasplantado de las tinieblas al reino de la luz admirable que es Jesús. Entonces, por eso la importancia de que nosotros hagamos ese acto de fe es muy importante. Sí, amén. Fíjese, ¿qué es el bautismo en agua? Es un acto de obediencia. Mire lo que dice Mateo 28. Mateo 28, ahí va a estar en la pantalla. Pero sabe que le voy a empezar a leer, porque si se fijó, como que se me trababa mucho la lengua con la versión. No sé por qué la Reina Valera 1960 me ocasiona eso, quizás soy yo, ¿verdad? Porque la Biblia está bien, está correcta. Yo soy el que estoy medio cuatrapeado. Pero miren lo que dice aquí. Entonces los 11 discípulos, Nueva Traducción Viviente, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Fíjense, aún los discípulos. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, mire con la autoridad que Jesús habló. Por tanto, vayan y hagan discípulos y todas las naciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Entonces, es un acto, ¿verdad?, de obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandato que Él dejó. Es un mandato.
Bueno, si a eso le agregáramos ahí el otro mandato, Él les dijo, vayan, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Pero en este tópico que estamos hablando de lo que es la muerte y la resurrección de nosotros por medio de Jesucristo, ¿verdad? En estos son las dos ordenanzas primordiales que Él dio para un nuevo convertido, o para un convertido ya de años, porque muchas veces, aún de años, desconocemos de estas cosas. Muchas personas. Hay personas de que pudiendo tomar la Santa Cena no lo hacen porque no se sienten, dicen ellos, aptos, no se sienten capaces, no se sienten nada pues para deber de... Y mire, yo he visto incluso líderes haciendo ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros entendemos lo que realmente significa, entonces lo hacemos con gozo. Así como Jesús voluntariamente vino a Juan a que lo bautizara. Jesús no tenía necesidad de eso. Pero para enseñarnos a nosotros de que se tenía que hacer, entonces hizo Él eso, ¿verdad? Ese acto de fe. Número 2, acto de fe, Romanos 10, 17. Bendito sea Dios. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente, la que hemos leído siempre. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, es un acto de fe. Por eso es de que nosotros hacemos ese acto de ser bautizados, de tomar la Santa Cena por fe. ¿Por qué? Porque entre más usted y yo oímos la palabra de Dios, entre más nosotros le damos la oportunidad a Dios que entre en nuestros corazones y escuchamos la palabra de Dios, dice de que nuestra fe va a ser incrementada. Sí. Y eso es así porque, mire, si usted y yo no hacemos eso, no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos mensajes, porque ahora bendito sea Dios por la tecnología, porque tiene sus partes malas, pero también tiene sus partes buenas, donde usted y yo podemos alimentarnos allí de palabra de Dios hasta ponernos bien gordos espirituales. Hay demasiado, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las instrucciones para el bautismo en agua? Como le decía al principio, ¿verdad? Le dije, me adelanté, pero es ser totalmente sumergido en el agua. No que le van a echar con un guacalito así en la cabeza, un poquito de agua o con un... No es así. Y tiene que estar bien consciente de lo que está haciendo, porque por eso hablábamos al principio, ¿verdad? De que Jesús, Él no era un bebé cuando fue bautizado. Ya Él voluntariamente llegó, ya tenía 30 años. Porque si nosotros conocemos los evangelios, sí, podemos acertar de que Él tenía 30 años, porque su ministerio de Él nada más duró 3 años y medio, andando, predicando el evangelio, porque inmediatamente después de que Él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allí fue probado Jesús. Allí fue Él tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Imagínense, o sea que muchas veces nosotros también vamos a ser procesados, aún muchas veces después del bautismo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús nos está dando el mejor ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestro mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia y en la tierra y físicamente, espiritualmente? Solamente Jesús. Amén. Ese es el modelo perfecto a seguir. Porque si nosotros leímos las Escrituras muy detenidamente, como lo que leíamos allá en Mateos 3:13, ¿verdad? De que Él vino voluntariamente. Mire qué cosas, lo que Cristo nos enseña a nosotros, ¿verdad? Entonces, ser sumergido totalmente, ¿verdad? Número 2, delegados para bautizar. Mire lo que dice Efesios 4:11. ¿Quién lo puede bautizar? Bendito sea Dios. Y dice allí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Verdad? Esos son los delegados para bautizar. Esas personas. Edad para bautizar, ya lo dijimos, ¿verdad? No se pueden bautizar bebés porque no tienen de qué arrepentirse. Así es. Jesús fue presentado de 8 días al desierto. Estoy volviendo a repetir porque por aquí fue este muchacho, ¿verdad? Jesús fue presentado. Dice que lo circuncidaron, cumplió la ley. Ese era el bautismo del Antiguo Testamento, ser circuncidado. En el Nuevo Testamento Jesús nos da el mejor ejemplo y que ya lo explicamos, ¿verdad? Vamos bien todavía ahí, ¿me están entendiendo hasta ahí? O me estoy dando a entender, mejor dicho. Sin embargo, para este tiempo se necesita creer solamente. Mire, en este tiempo nosotros todo lo que necesitamos para hacer eso es creer. Amén. ¿Qué dice Hechos 8? Hechos 8. Esta es una historia maravillosa que a mí me encanta mucho. Vamos a leer 8:26. Desde el 25 le voy a leer. Dice, Nueva Traducción Viviente: después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino. Se detuvieron en muchas aldeas, Samaria, para predicar la buena noticia. Ok, ese lo debía de haber descartado, pero está bien. Entonces, dice aquí, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto, que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y encontró con el tesorero de Etiopía. O sea, es un etíope, es un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace. Esta me salió peor. La reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén. ¿A qué había ido? Adorar. A adorar. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, mire qué tremendo la importancia de nosotros vivir con el Espíritu Santo. Sí, amén. Le dijo: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía es el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mire, qué tremendo. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Me gusta lo que dice la Reina Valera, mire. Allí en el 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, santo. Bendito Bendito sea Dios. Mire qué tremendo. Señor.
Ese es el requisito nada más. Es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire qué tremendo. Entonces, eso es lo que se requiere, ¿verdad? Se requiere creer. Dice de que este etíope era un hombre muy importante. Me imagino yo que hasta era de dinero, porque él es el que daba las órdenes. Hey, deténganse, paren, sigan, continúen. Él era un hombre rico. No era cualquier hombre, era un, tal vez, vamos a decir, si hoy día pudiéramos decir un gobernador, ¿verdad? Aunque era eunuco, pero era un gobernador. Puede ser que era un sirviente de algún rey, qué sé yo, ¿verdad? Porque era un eunuco. De una reina. De una reina, dice ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces era un hombre importantísimo. Pero mire, él leía las profecías. Sí, santo. Leía al profeta Isaías, dice ahí. ¿Y de quién habla este? Porque pues si no se le explica, ¿cómo van a entender? Y es verdad, hoy día bendito sea Dios por el Espíritu Santo, porque nosotros leemos la Escritura, pero tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo, porque si usted y yo no le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele la palabra, no la vamos a entender. Es como leer, como dijo alguien por ahí una vez que yo le presté un libro para que lo leyera. Oh, me dijo, está chido, está chido. Me dice, ¿cómo me dijo? Está de mucha ciencia ficción, me dijo, está bueno el libro, está chido, ¿verdad? Él lo vio de esa manera, pero yo no se lo presté con esa intención. Dicho sea de paso, les voy a decir el nombre del libro. Se llama... Ay, se me olvidó porque una revelación. Una revelación divina del infierno. Búsquenlo. Es verdad, yo se lo presté con una intención, intencionalmente le presté el libro, ¿verdad? Que lo leyera porque está buenísimo, está chido, dijo él. Ajá, está chivo, diríamos nosotros en El Salvador, ¿verdad? Mire, me dijo, está chido, me dijo, sí, me gustó, bueno. Digo yo, ¿por qué? Porque como no tiene al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, ese mismo libro le prestaron a mi esposa cuando todavía no éramos cristianos. Por eso yo me lo presté, porque vi el resultado que el Espíritu Santo hizo a través de esa herramienta que Dios nos prestó. Y entonces, imagínense, cuando nosotros leímos ese libro, nos quedamos, Dios mío, yo no me quiero quedar en esta tierra, yo no me quiero quedar a irme al infierno, no, hay que buscar del Señor. El Señor utilizó esa herramienta, podemos decir así, para nosotros entrar volver en sí, ¿verdad? Pero mire, este hombre fue diferente, ¿verdad? Entonces, si no el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos leer la Biblia y cualquiera la puede leer y tal vez es como es más, puede leer más, puede entender, mejor dicho, a un periódico mejor que a la Biblia. Si se va a las páginas de los deportes, ni hablar de eso, ¿verdad? La entienden mucho mejor, ¿verdad? O si se va al horóscopo, peor todavía, ni hablar. Pero la Biblia, si no la leemos y no le pedimos al Espíritu Santo que nos la revele, no la vamos a entender. Así es. ¿Usted cree que yo en aquel entonces yo podía entender esas cosas que ahora leo? No, gracias a la misericordia que el Espíritu Santo de Dios, que está aquí, está en todo lugar del mundo, donde quiera. Por eso es que era necesario que Jesús se fuera al cielo para enviarnos al Consolador a nosotros, que dijo que Él estaría en todo lugar, porque déjenme decirle, Jesús no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, no podía. Él era Dios, es Dios. Pero era un cuerpo como nosotros, como usted, como yo. Él no podía estar en todos los lugares. Dijo de que allí iba pasando por allí, ¿verdad? Pero no podía estar, por decir así, no podía estar en Jerusalén y al mismo tiempo poder estar en Samaria. No podía. Entonces cuando Él resucitó, por eso dijo, yo me voy y los dejo. No los voy a dejar, dijo Él.
solos, no los voy a dejar abandonados. No, les voy a enviar al Espíritu Gloria Santo a de Dios. Dios para que Él los guíe a toda Sí, verdad. Señor, gracias. Eso fue lo que Él dijo y es lo que nos prometió y es lo que nos dejó. Por eso es que nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo, y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces podemos nosotros entender lo que leemos. Este hombre seguramente después de esto, él entendía la palabra, cualquier libro que leía, porque él traía el pergamino, ¿verdad? Traía del profeta Isaías. ¿Qué tal después de eso se saltó a Jeremías y entendió esa parte también? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya él entonces tuvo eso, que sepultó al viejo hombre en las aguas, y entonces cuando él salió de las aguas, ¿verdad? Entonces ya él ya era un ser diferente, un ser que tenía vida ya. Ajá. Imaginen qué tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque yo le aseguro que ¿cómo se llama? ¿Qué pasó aquí? Ok. Porque miren lo que dice el 39 de ahí mismo, el 8. Dice, cuando subieron, vamos a leerlo del 38 para que lo entendamos donde nos quedamos, ¿verdad? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Una pregunta: si eso hubiera ocurrido antes de que lo bautizara, ese hombre cae ahí tirado desmayado, al darse cuenta que se desapareció. ¿Y dónde está? Pero él no. Lo vio que se desapareció, entendió. Sí. O sea, se le abrió el entendimiento. Amén. Después de ser bautizado y salir de las aguas, como ya era un nuevo hombre, sí, se le abrió el entendimiento y se le hizo normal. Sí, normal, ok, se fue Felipe, vais Felipe. No se asustó, dice que continuó su camino gozoso. Esas son las cosas que Dios hace cuando nosotros cumplimos las ordenanzas que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Sepultar al viejo hombre y nuevamente el que renace, ¿verdad? Por eso es que Jesús fue a la cruz. Él murió en la cruz. No es mentira que Él murió. Él murió. Y dice la Biblia de que estuvo 3 días muerto. Y si usted hace la cuenta, posiblemente no le dan los números, ¿verdad? Porque lo mataron un día viernes y el día domingo resucitó. En todo caso serían 2 días. Pero bueno, ya eso ya sería entrar en otro tema. Pero ya que lo toqué, tengo que darle aunque sea un poquito ¿cómo quiero decir? Una botanita, un snack, un aperitivo, aunque sea, pues vaya, para que no lo deje yo. Bueno, y entonces, ¿cómo es eso de que sí, es verdad, que 2 días nada más? ¿Y por qué cuentan 3? Sí, es que en el calendario hebreo, el jueves cuenta como el. En realidad Jesús no fue el viernes de nosotros, pero en el calendario hebreo fue día jueves. Es que nosotros en esta época, en esta era, en este continente usamos ahorita el calendario gregoriano. Ajá. Y en la época de Jesús era el calendario hebreo. Gracias, mamá, para allá iba, pero bueno, gracias por ayudarme. Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de que en el hebreo el calendario es totalmente diferente. Mire, sería meterme cuando dice en la Biblia, y cuando vio Dios que todo era bueno en Génesis 1, ¿verdad? Como por ahí, por cualquiera de esos donde está haciendo Dios la tierra, que dice, y vio que la lumbrera que puso en los cielos, y vio que estaba bueno, y dice, y fue la tarde y fue la mañana. Mire, en el calendario hebreo, el día empieza en la tarde y después la mañana. Así es el calendario hebreo. Por eso dice, y fue la tarde y fue la mañana el primer día. ¿Ah? Ok, dejemos eso a un lado porque necesito proseguir aquí. A ver, Marcos 16, 16. Bendito sea Dios. Hay tanto de qué hablar porque cuando hay mucho de qué hablar, pero el tiempo, mire, ya me va haciendo
Se me está haciendo bien cortito. Mi reloj detén las horas. Bueno, te verás que estamos en vigilia, ¿verdad? Ah, no, entonces podemos continuar. Bendito sea Dios. Sí, tenemos. No, si hay tiempo, yo mire corriendo voy aquí. Qué barbaridad. Dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ese es el requisito, creer. Por medio de creer, y mire, como dice otro versículo, ¿verdad? De que nosotros, por el oír, viene la fe. Entonces, si queremos que nuestra fe sea aumentada, si nosotros queremos creer, que nuestro espíritu crezca en fe, necesitamos leer la Biblia, escuchar mensajes, ¿verdad? Escuchar prédicas, en vez de escuchar otras cosas que muchas veces no nos beneficia a nosotros. Escuchar palabra de Dios, eso nos hace bien. Entonces, ¿por qué? Porque así nosotros podemos creer. Y al creer, dice que vamos a ser salvos. Y entonces, más el que no cree, ya ha sido condenado. Mire qué tremendo. O sea que, ¿por qué? Porque dice, ya ha sido condenado. Porque si nosotros no estamos en Cristo, si un ser humano no ha hecho la confesión de fe, ya ha sido condenado, dice ahí. Y aunque crea en Dios, ¿por qué? Porque tiene que venir y hacer esa oración de fe públicamente. ¿Por qué? Porque dice Jesús que el que lo confiese a Él delante de los hombres, Jesús nos va a confesar allá delante del Padre. Sí, porque el día que nosotros lleguemos allá con Él, yo no voy a llegar porque leí tanto la Biblia, porque escuché muchas prédicas, porque traté la manera de ser santo, porque le estaba enseñando a usted desde aquí, porque hacía la Santa Cena, porque bautizaba, porque echaba fuera demonios. No, yo no voy a llegar allá por eso. Jamás va a llegar nadie por ser bueno allá. Así sea el más bueno del mundo, así sea el que más regala cosas, así sea el que más obras tiene, el que ayuda a los pobres, el que hace cuanta cosa hace. ¿Por qué cree usted que los artistas que donan dinero a los pobres, ellos donan dinero, pero posiblemente si son de aquí de Estados Unidos es para no pagar taxes? Pero si ellos piensan de que al donar dinero, al ofrecer el dinero hacia los pobres, cualquiera sea la cantidad, no importa, no quiere decir que con eso se van a salvar. No. Hay un requisito para eso, y es confesar a Jesucristo como Señor nuestro. Las obras a nadie van a salvar, jamás. Si usted es bueno, en buena hora. Qué bueno que es bueno. Sí, qué bueno que somos buenos. Si hacemos las cosas buenas, qué bueno que las hacemos. Es para bendición nuestra. Pero el día que nos presentemos delante de Dios allá, no va a ser porque somos buenos o porque somos los que más hemos ayudado al pobre. No, esa es parte de, sí, le cuenta. Pero el día que lleguemos allá, yo no me voy a presentar allá por las cosas que yo hice. Es más, si yo veo las cosas que yo hago, estoy perdido totalmente. No me salvo. No me salvo. Delante de Dios le digo que no me salvo. No me salvo. Jamás. Pero veo la obra que Cristo hizo en la cruz. Así es. Y digo yo, es imposible que me pierda. Amén, porque creo en Él, creo en su palabra, y creo por medio de la fe de que Él no se quedó en la cruz. Gloria a Dios. No. Él estuvo ciertamente 3 días en el infierno. Allá estuvo Jesús. Sí, así es. Llegó hasta el infierno mismo. Por eso Él mismo dijo, así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días y 3 noches también en el infierno. No crea usted que Jonás, él se la pasó adentro de un pez.
con todos los gases y los olores que un pez puede tener. No, no, no. Jonás murió. Jonás fue llevado al mismo infierno también. Y estando en el infierno, tuvo misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió Jonás. Si no, no vuelve a recogerlo el pez y a echarlo allá en la ciudad de Nínive. No vuelve eso Jonás. Y Jesús, él sí podía volver. ¿Por qué? Porque Jesús no había cometido ningún pecado. Jonás, la diferencia era de que Jonás, el pecado de él era que sí quería que los ninivitas fueran sumergidos en el infierno mismo, porque tenía razón. Eran malos. Imagínense, los ninivitas eran los hombres más malos de la tierra. Y por eso Jonás se enojó. Dijo, ¿cómo? Señor, sabía que eras misericordioso. Sabía que aún siendo malos, los ibas a perdonar. Jonás no tenía el corazón que Jesús tenía. Cuando Jesús habló de Jonás, habló de eso, de estar en el infierno 3 días y 3 noches. Y dice de que como no fue encontrado ningún pecado en él, por eso es de que él resucitó. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Jesús. Sí, resucitó. Señor Jesús. Él no está en la cruz. Sí. Tampoco está allá detrás. Ahí que dicen que hasta huesitos hay de Jesús. No, no, no. Por eso es de que cuando Jesús, Él desciende nuevamente, Él asciende nuevamente, mejor dicho, a la tierra, dice de que se les anduvo apareciendo como 40 días a los discípulos y a mucha gente se les apareció. Entonces, cuando ya Él, ¿verdad? En Hechos, no me acuerdo si es como en el 5, por ahí así, estaban ya todos juntos ahí, que Él se fue para el cielo, les dijo que no los iba a dejar solos, que les enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, dice ahí, en algunas versiones, pero Él está hablando del Espíritu Santo de Dios, porque ese nos va a guiar a toda verdad. Así es. Entonces, mire qué precioso, qué maravilloso, nuestro Señor Jesús no nos dejó solos. No nos dejó solos a nosotros. Él nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos en nuestros corazones esa paz, eso que solamente Jesús sabe dar. Entonces, ¿cómo debe de hacerse el bautismo? Decía allí, ¿verdad? En el nombre del Padre. ¿Dónde leímos eso? Ahí mismo, ahí estamos. Oh, es que no, sí estamos en Mateo. Estas señales seguirán, lo que creen, no, aquí está. El 16, ¿verdad? Que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dios mío. ¿Dónde es que dice de que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vamos allá, 28, Mateo 28. No, es que está en Marcos, por eso es que no lo hallaban. Ustedes no me dicen nada. 28, 19. ¿Lo leo? Sí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay cierta controversia también, porque hay quien que piensa de que solo porque, mire lo que dice Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 2:41. Estoy buscando donde dice de que, aquí creo que está. Bendito Yo lo tenía Jesús. anotado donde se acuerda que dice Pedro, arrepentidos, aquí está, 38 es, 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
¿verdad? Allí Pedro está diciendo, después de haberles predicado una gran historia, ¿verdad? Que les dijo, este fue el momento después que fueron bautizados en el Espíritu Santo, que todos estaban allí hablando en lenguas y empezaron los fariseos a criticar que estos estaban borrachos y que no sé qué entonces tantas cosas pasaron ahí. Dice de que Pedro se levantó y en voz alta empezó a decirle, no, estos no están borrachos, esto es lo que está pasando. Prende la luz esa de ahí. Lo que está pasando con ellos es que ellos han creído en aquel que ustedes quisieron, el que ustedes asesinaron, y empezó a predicarles de esa manera a Pedro y le dijo, arrepiéntanse para que así puedan ser perdonados sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Hay quien que piensa que dice de que es mejor bautizar en el nombre de Jesús que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, está hablando de la misma personaje y del mismo Dios. Sí, amén. Así es de que de esa manera se puede bautizar. Se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solamente en el nombre de Jesús, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, existen muchos beneficios al ser bautizado. Yo creo que no me va a dar el tiempo porque quería darle estos beneficios. Dios echa los pecados al mar. Miqueas 7:19. Cuando Dios perdona nuestros pecados, dice de que Él echa nuestros pecados al mar. Y entonces, y por ahí se anotan también y lo leen en casas, Isaías 43:25, pero déjenme le pongo aquí, 7:19. Mire, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a lo profundo del océano, dice la Nueva Traducción Viviente, pero aquí en la Nueva Versión Reina Valera dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si a ese le anexamos el versículo donde dice Isaías 43:25, dice de que Dios, allí si usted lo busca en casa o donde sea después, dice de que Dios nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Es decir, que Él echa nuestros pecados al mar. El día que nosotros nos bautizamos, Él echa los pecados al mar. Y el libro de Isaías 42:25 dice de que Él nunca más se vuelve a recordar de nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, una de las llaves para esto, y muy importante, es que debemos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Inmediatamente después de haber confesado a Jesús como nuestro Señor, entonces, ¿qué dice Mateo 3:5? Mateo 3:5. Cuando uno ya ha aceptado a Cristo, dice, y salía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan, hablando siempre de Juan el Bautista. Y cuando confesaban sus pecados, él bautizaba en el río Jordán, ¿verdad? Entonces, cuando ellos confesaban sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Entonces, ¿en qué lugares nosotros podemos ser bautizados? En ríos, dice ahí. Podemos ser bautizados en lagos, en piscinas, en un huacal, en lo que sea, con tal de que sea sumergido totalmente. Sí, así es. Como le dije, no echar así el guacalito encima, no, sumergido totalmente, eso es lo importante. Ahí es donde tiene que ser bautizado. La Biblia nos enseña que hay un solo bautizo. Si usted fue bautizado de bebé, ese bautizo no cuenta. ¿Se acuerda que lo dijimos en un principio? Sí, no cuenta porque usted no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, la Biblia aquí nos enseña en Efesios 4:5, Efesios 4:5, mire lo que nos enseña aquí. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Amén. Entonces, tiene que ser, hablando, ¿verdad? Como siempre hemos estado hablando, del bautismo en agua.
Porque ya una vez que nosotros somos bautizados en agua, vienen otro tipo de bautismos, los cuales no vamos a hablar hoy esta noche, porque imagínense, el tiempo no nos alcanzaría. Pero hay bautismo en Espíritu Santo. Después de que uno es bautizado en agua, bautismo en agua, después viene el bautismo en el Espíritu Santo. Y después hay otro bautismo después de ese, que es el bautismo en fuego. De eso vamos a hablar más adelante, posiblemente en la doctrina. Ahí vamos a estar hablando de esas cosas. Pero sí, existen otros tipos de bautismo. No solamente crea que es en agua, hay otro tipo de bautismo, ¿verdad? Entonces, como conclusión, yo hubiera querido darles algo, porque está bien importante. Se lo voy a dar porque de todas maneras estamos en vigilia, ¿verdad? El bautismo nace ya para nosotros, en Hechos, ¿verdad? Que fue lo que leímos hace ratito. Allí Pedro les explicó todo a ellos, ¿cómo se llama? Ellos fueron los que mataron a Jesús, hablando de estos. Si ustedes están anotando, les voy a dar unos versículos bíblicos. Se los voy a describir mejor aquí. A ver, no vamos a ir a los versículos bíblicos, pero le voy a hacer un dibujito aquí. Va a decir usted que cómo doy con estos dibujitos, yo que ni dibujar puedo. Pero quiero que entienda esto. Bueno, que no tengo yo lo dibujé aquí. Esto, vamos a menos así. Yo no soy bueno para dibujar, pero ya me equivoqué, ya. Solo de primas a primeras me equivoqué. De algo que quiero mostrar aquí. A ver. ¿Por qué no me sale? Ustedes me ponen nervioso. 3, 4. Yo no puedo, miren, soy constructor y he hecho escaleras muchas. Y esta no la puedo hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Todavía me falta otro. 6 tal vez. Son escaleras de mal hecha, pa. Ni modo. Ok. ¿Qué se necesita? Le dije yo para esto. Número 1, arrepentirse. Arrepentirse. Es muy importante arrepentirse de todos los pecados, porque es lo que Él enseña ahí. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, ¿qué es lo que sucede cuando somos bautizados? Bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en agua. Mire que yo no debería hacer esto realmente, porque me quedan las letras todas chuecas ahí. ¿Qué es lo que dice allí, verdad? Lo estuvimos viendo en Mateo 28, Mateo 28, 19. No se rían de mí, ¿ok? Entonces, como segundo, cuando nosotros vamos a ir escalando, entramos al reino de Dios. Ahorita le voy a explicar, ¿ok? No vayan a pensar de que. Pero entramos al reino. Pero esto, cuando dice de que entramos al reino, eso lo encontramos en Juan 3:5, que creo que fue uno de los que leímos. ¿Okay? En ese escalón. Pero este reino que nosotros entramos no es el reino de arriba, es el reino de la tierra. Es un reino totalmente diferente. No estamos hablando del reino eterno todavía, porque somos bautizados en agua, pero realmente entramos
al reino, fíjense aquí, entramos al reino, es que quise escribir tierra ya, pero este es al reino. ¿Okay? Tierra. O sea, estamos en esta tierra, pero vivimos de una manera diferente a causa de que hemos sido bautizados en agua. ¿Okay? Qué bueno que me están entendiendo. Siguiente escalón, limpia nuestra conciencia. Ahí perdonen por los errores de ortografía. Limpia nuestra conciencia. No lo noté, pero creo que es Pedro, primera de Pedro. Santo, solo me quedé en Pedro. Léase todo el libro de primera de Pedro y ahí lo voy a encontrar. ¿Qué dice? Pedro 9. Sí, que no me acuerdo cuál es el que limpia el versículo. No lo anoté, pensé que lo había anotado. ¿Limpia pecado? Ajá, sí, que limpia toda. Cuando nuestra conciencia queda limpia, eso quiere decir que los pecados de nosotros quedan blanquecidos como la nieve. ¿Verdad? Ok, fíjese. Tenemos también un boleto. Este boleto es un boleto, este sí ya va para un boleto eterno. Romanos ¿qué? 6:4. 6. Ok. Primera de Pedro 3:16. 3:16. Sí. Gracias. Anótenlo ahí para que vayan allá a ver a casa. Ok. Fíjense, léanme por favor y con eso vamos a terminar. ¿Qué dice Romanos 6:6? 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, quiere decir que viene siendo inabolido. Inabolido, o sea, quiere decir que queda destruido, queda en el original griego dice reducido a la impotencia, inhabilitado. El cuerpo de pecado produce esto. O sea, que cuando en Romanos 6:6 dice de que cuando nosotros somos bautizados en agua, todo nuestro ser ya queda inabolido, o sea, queda impotente a cometer pecado. ¿Sí? Quiere decir de que nosotros somos totalmente otra persona. Cuando nosotros somos bautizados, cuando comemos la Santa Cena, cuando hacemos todas esas cosas, que esas ordenanzas que Jesús nos ha dejado a nosotros que las hagamos, dice de que el pecado ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. El Señor se olvida, ¿verdad? Cuando dice de que cuando uno es bautizado los pecados quedan sepultados en el océano, dice una versión, otra versión dice en el mar, en lo más profundo de la mar. Y entonces Isaías dice de que Dios nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Entonces, entendiendo todo eso, yo sé que me estuve mucho tiempo, me ha soportado usted por más de 1 hora, pero espero en el Señor de que hayamos aprendido esto, ¿verdad? Acerca del bautismo en agua. Eso es lo que hemos estado hablando, porque el otro día estuvimos hablando de la Santa Cena, que son las ordenanzas que Dios nos dio. Entonces, si usted hasta aquí, si fue bautizado de niño,
no lo digo por los que están aquí, sino por los que nos escuchan por medio del Facebook, que tal vez no haya ninguno, después lo vayan a escuchar, no sé. Pero si usted no, de niño, de bebé lo bautizaron, déjeme decirle que ese bautismo no cuenta, sino porque usted no tenía nada de que arrepentirse, ¿verdad? Entonces, necesita ser bautizado ahora que ya entiende el bien y el mal. Entonces necesita arrepentirse, aceptar a Cristo en su corazón, inmediatamente ser bautizado. Así es de que pónganse sobre sus pies. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, maravilloso, precioso, digno de ser alabado, de ser exaltado. Gracias te damos, oh Dios mío. Yo oro que esta palabra, Señor, que hemos escuchado esta noche, Señor bendito, Señor, cobre vida en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo, Señor amado, a todos los que nos ven por medio del Facebook, Señor bendito, lo bendigo grandemente y declaro, Señor bendito, que la bendición llega hasta sus familias, donde quiera, sus amistades, a todos y cada uno de ellos.